Esta es la historia de dos amigos que por el amor a la música y al heavy metal se unirían para formar una de las bandas más emblemáticas que tendría el metal extremo de Bélgica, y que al día de hoy ya son un grupo de culto, porque al pasar del tiempo y de los años, esta banda ha sido enterrado y sepultado, y dejado en el olvido, y que las nuevas generaciones de estos jóvenes ya desconocen a esta banda que saldría del underground, y que en sus primeros años dejaron grandes trabajos, y donde alabarían al Señor Oscuro y a sus ángeles. Pero en esta historia también se escribirá uno de los momentos más oscuros que pasaría el fundador de esta banda, porque al mismo estilo del sueco Pelle, este músico tendría un viaje hacia las tinieblas sin retorno. Por eso en este nuevo capítulo de Músicos Blackers conocerás toda la historia de la banda de culto Entrón. Letztendlich nur Wandlung der Nachwanderdays. Ein diplomatischer Körper, Herzen eines Getiers. Doch wir alle Kinder der Nacht und Hebel. Esta historia comenzaría en Charleroi, Bélgica, donde un joven disfrutaría del apogeo del death metal, y este adolescente era Dan Van Diplas, quien era un fanático de la música de Bathory y de Deicide, y toda esa música de banda de heavy metal de los 80. Este metalero, cuando iba a clases, se conocería con un joven llamado Frank Loren, quien también era fanático de esas bandas pesadas de death metal. Además, Frank tenía a su hermano, quien tenía su propia banda. Así que estos belgas, al hacer una amistad y tener un gusto en común como la música, planearían en formar un grupo, pero por alguna razón, ambos perderían contacto con el tiempo, y el proyecto nunca se llevaría a cabo. 2 años más tarde, Frank fue invitado por su amigo el baterista Fabián a una audición para el papel de bajista, y que por cosa del destino, en este grupo estaba su amigo Dan Van Diplas, quien sería el guitarrista y vocalista de la banda, y que tendría por nombre Morbid. Entonces, por cosa de la vida, Dan y Frank se unirían en este proyecto, donde se propondrían en ser un grupo más pesado y potente que Slayer o Possessed. Con esta banda sacaría el demo Demoniac en 1989. Asimismo, Dan haría amistad con otros grupos que también estaban iniciando, como Vader y Samael. Y ya en los 90, este metalero aún aspiraba en crear una banda decente y estable. Por eso iba mejorando su técnica con su guitarra, y Frank también iba mejorando como bajista. Los jóvenes, queriendo sacar su primer disco de estudio, se propondrían en trabajar más arduo para cumplir dicho objetivo. Pero en el verano de los 90, el bajista Frank Loren tuvo que abandonar el grupo por problemas económicos que le impedían tener el equipo para tocar y participar en la primera grabación. Mientras tanto, Dan Van Diplas haría amistad con Hervé Herbaut, quien más tarde fundaría Osmos Production, y este personaje le ofrecería a Dan un contrato para que saque su primer disco, pero antes le sugiere que cambie el nombre de su banda, porque su sello tenía el grupo Morbid Angels, y con Morbid habrían confusiones. Por eso Dan, al ser un fanático de la banda Deicide, usa el nombre Blaspherion,
que vendría a ser el nombre de una canción de Dayside. Y con ese tema de Dayside lo usaría como el nuevo nombre para su banda. Así que con Blaspherion publicarían algunos demos, para luego dar paso a su primer álbum llamado Rest in Peace, que sería publicado en 1991, y donde tocaría un death metal con influencias doom. Y la voz de Dan es un gruñido cavernoso y potente. Otra banda importante que Bélgica tendría sería la banda Ancient Rise, una agrupación que estuvo en la escena underground de su país desde 1979 y sería formado por Johan y Philip y su baterista Stefan, que lograron su primera versión en 1988. Esta banda durante los años ha tenido que pasar por momentos difíciles, porque su fundador Philip fallecería en un accidente automovilístico, y poco después Stefan, el baterista, se quitaría la vida. Después de esos momentos difíciles, la banda pasaría a tener varios cambios de integrantes, para luego hacer black metal y folk metal, y donde nos hablaría sobre historia y ocultismo. Y uno de sus trabajos más recordados sería El Mal Prevalecerá, que sería un EP de 1992, y Fatherland. Esta banda junto a Throne serían los grupos más emblemáticos que tendría Bélgica. Entre los años del 92 y 1993, las iglesias en Noruega estaban siendo iluminadas por unos metaleros acomplejados, que vivían la juventud alocadamente, y lo que llevaría al homicidio de Euronymous por parte de Bardi Kernes, y donde también se haría el nacimiento del black metal, un género que sería como una plaga y que llegaría en toda Europa. Además, esta clase de músicos tenían por característica en usar corpse paints y brazaletes con puntas. Y esta música sería enfocado en las artes negras y el ocultismo. Y todo ese concepto llegó a la mente del metalero Dan, quien, desanimado porque no tenía apoyo de una buena escena en su país, dejaría todo lo que sería el death metal y cambiaría de rumbo de su música para adentrarse en este género oscuro y tenebroso como era el black metal. El joven Dan, al querer tocar esta clase de música, dejaría su nombre y pasaría a llamarse Cernunnos, que significaría el dios de la mitología celta, representado como macho cabrío. Y por esas influencias de este género, Cernunnos comenzaría a usar corpse paint y transformándose en un blacker, que poco a poco el black metal lo iría poseyendo. Luego, su amigo Fran volvería para ser el vocalista y bajista de este nuevo proyecto, porque Fran también quería brutalidad y oscuridad, y con eso pasaría a llamarse Lord Sabatan, y también comenzaría a usar corpse paint. Ambos amigos se habían vuelto a unir por ese gusto del camino de la mano izquierda, y por el ocultismo. Luego llamaría a un joven guitarrista inglés llamado Nornagués, pero al inicio este músico rechazaría la oferta, pero en su lugar reclutarían al guitarrista Sabbath.
Cernunnos tenía el objetivo de que su música tendría que sonar veloz y brutal, con letras que hablaran sobre Lucifer y magia oscura. Por eso dejaría las vocales y sería el baterista, porque tenía la confianza de que como batero podría darle potencia y brutalidad a su nuevo proyecto. Y a esta nueva banda lo llamaría Enthroned, que significaría destronar a Dios y entronizar a Satán. Este trío sería formado en 1993 y harían historia para el metal extremo de su país, y junto a la banda Ancient Rise harían buenos lazos y harían que la escena black metalera crezca en Bélgica. Por eso en 1994 harían unos demos que llamaría la atención de varios sellos independientes, ya que luego sacarían un split de 7 pulgadas junto a la banda Ancient Rise, que sería lanzado por un sello under. Era 1994 y la banda haría algunos shows en vivo, como ahora que estamos viendo un video viejo de la alineación original del grupo, y observamos a Cernunnos en la batería y a Lord Savathun con la camiseta de Burzum y en las vocales. Con esos años estando en una escena subte, finalmente Enthroned lanzaría su primer disco de black metal en 1995, del cual se llamaría Profecías del Fuego Pagano, y del cual la música sería basado en un sonido salvajemente rápido y explosivo, donde las letras son himnos inspirados en el maestro oscuro, y donde también se nos hablaría de mitología nórdica. Este álbum, al ser el primero del grupo, sería un trabajo maduro, porque como Lord Savathun y Cernunnos tenían ya experiencia en la música, lo que haría que ambos saquen un buen disco. Porque la voz de Lord Savathun pareciera el canto de un ser maligno, que canta con furia, porque esa energía endemoniada que tiene este blacker le daría su propio sello a la banda. Y sin olvidar que Cernunnos, estando en la batería, podrías escuchar que estaría en su mejor momento, porque esa velocidad y potencia que suena el disco es gracias a Cernunnos y a su habilidad con la batería. Este disco es un trabajo de culto, porque a través de los años ha sido sepultado y olvidado, pero que hoy lo he sacado nuevamente a la luz. Para 1996, la banda Enthroned, junto a grupos como Bewitched y Ancient Rise, harían una gira por toda Europa, lo que después de un tiempo Cernunnos y Lord Savathun comenzarían en trabajar en su siguiente álbum, y donde habría algunos cambios, porque Sabbath decide irse y sería reemplazado por el músico Nevirus. Pero en esta parte de la historia aparece el inglés Nornagues, quien era un seguidor de la mano izquierda y practicante de la magia escorpiónica. Además tenía su primo, quien era Cronos, el vocalista de la banda Venom. Ya para 1997, la banda comandado por Cernunnos y Lord Savathun se preparaban para grabar su segundo disco, que lo llamarían Towards the Skull Throne of Satan. Pero se cuenta que por aquellos años, el joven Dan Van Diplas se había sumergido en las bebidas, del cual eso iba en aumento, porque cada vez lo hacía más seguido. Y por esos tiempos, Dan tenía aproximadamente entre 23 y 24 años de edad, ya que desde muy joven había estado en el metal y siendo muy fan de la banda Deicide, y como muchos músicos, siempre quiso hacerse un camino en este mundo de la música pesada. Pero como sabemos, sobresalir en el mundo del metal es muy complicado, porque al inicio vimos que Dan comenzó con la banda Morbideth y Blaspherion,
del cual al ver que no había apoyo de una buena escena sólida, pasaría a tocar black metal con Entrón, y por cosa que desconocemos, se había adentrado en ese lado oscuro que tiene la existencia humana, y se había sumergido en esas tinieblas que muchos al pasar no podrían salir. Entonces la oscuridad había abrazado la existencia de Dan, que al no poder ver el camino de salida, hizo que su luz en él se iría apagando poco a poco, porque también hay momentos en la vida que nuestro tiempo caduca antes de lo esperado, y que al día de hoy es un misterio. Por eso Dan tomaría la decisión de apagar su luz para siempre. Así fue que Dan se iría de este plano de la existencia, dejando algunos corazones vacíos y otros en soledad. Además, Dan era el fundador y mente pensante de Entrón, así que Lord Sabathán y Nornagues siguieron con la banda, y como haría falta un baterista para grabar su segundo álbum, llamarían a un batero que haría de músico de sesión, y con esa formación, Entrón saca su segundo álbum llamado Hacia el trono de Calavera de Satán. Y este álbum no tendría nada que envidiar a los discos de black metal noruego, ya que para mí me resulta un buen disco de black metal, muy interesante, y donde el tema Evil Church es una obra de arte, porque seguramente Lord Sabathán debe ser también uno de los mejores vocalistas que tendría este género. Y si hablamos del arte de la portada, podemos disfrutar de una hermosa imagen en donde podemos ver al misterioso señor cuernudo en su trono, dando órdenes a un ángel rebelde, y de fondo se puede ver que alguien está en la cruz. Realmente es una bella obra de arte que todo pastor evangélico debería tenerlo de colección. En 1998, la banda lanzaría un EP en tributo a Cernunnos, del cual sería un disco muy recomendado. Y para el siguiente año, se publica el Manifiesto del Apocalipsis, y el concepto de este álbum se trata sobre el Apocalipsis de la Biblia, interpretado de una perspectiva mitológica nórdica. Del 99 hasta el 2004, se publicarían cerca de 5 discos más, porque después Nornagues y Lord Sabathán tendrían algunos intercambios de idea, que luego terminaría con la salida del vocalista, y Nornagues tomaría el mando de Entrón, y con él se publicarían 6 discos más.
Pero con el pasar de los años, Nornagués y Sabatan se volverían a juntar en el 2010 y harían las paces. A pesar de su calidad y trayectoria, N-Tron nunca ha alcanzado la misma fama que otras bandas de black metal, y tal vez debe ser porque siempre fue vinculada a la escena underground de su país, lo que significaría que su música sería más apreciada por un público de nicho y especializado. Pero a pesar de todo esto, N-Tron sigue siendo una banda muy respetada y admirada por los fans del black metal. N-Tron es una de las primeras bandas de black metal de Europa, que durante muchos años ha estado practicando el truismo, y ya han pasado muchos años desde su creación, y los miembros originales tomaron rumbos distintos, porque como sabrán, Lord Sabatan, desde que se fue de N-Tron, formó su propio proyecto, llamado como él, Sabatan, que cuando ha tocado en vivo, ha podido tocar temas de N-Tron, y actualmente forma parte de la banda Slaughter Messiah. N-Tron debe ser una de las mejores bandas de black metal que surgió en los 90, y por cosa que desconocemos, siempre ha estado en las sombras del underground. Por eso, si conoces a esta banda, sería importante que me dejes tu opinión sobre la música de N-Tron. Para mí la historia de la música, como la vida del artista como humano, es muy importante. Por eso también me animé a contar toda su biografía de Dan, para que algunos fans de Megadeth sepan que alguna vez existió un joven Dan Van Diplas que quiso hacerse un camino en este género de música, pero que lamentablemente sus sueños fueron truncados. Y hoy, como en modo de recordarlo, quise traerlo hacia la luz y puedas conocer su oscuro final, que al igual que Dead, decidieron irse de este mundo. Por eso la pregunta que te hago es, ¿tú crees que existe vida al otro lado o en el más allá? ¿Crees que de verdad hay un ser supremo que está en su trono y está observando todo? Así que leo tu comentario.